Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria esta tarde, nuestro tercer segmento. El tema hoy, ecumenismo. Una palabra, un movimiento, una corriente, parte de la agenda luciferina y satánica, el querer poner a todas las religiones en una misma, o coloquialmente hablando, todas las religiones llevan a Dios, todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos llevan a Roma, y pues mucha gente está perdiendo la idea central: solo Cristo salva. Y esto no diciendo que el cristianismo es la verdadera religión, porque aquí hemos dicho que la religión cristiana pues es eso, es una religión más, y las religiones, ni una de ellas las ha hecho Yeshua. Yeshua no es cristianismo. Y aquí está Luis, que está empapado de este tema, del ecumenismo. Y vamos a hablar de esto. Luis, ¿cómo estás? Muy contento, gracias a Dios, porque pues había oposición y ya se fue porque Dios reina. Así es, pero ahorita viene, no te preocupes. Pues ese asunto del ecumenismo es muy importante para los planes de Satanás. Ya estamos viendo cada vez más que se reúne el Papa con el gran rabino o con el gran líder espiritual, el Dalai Lama, y también pues el jerarca de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Vemos cada vez más esas escenas. El Papa en primer lugar es el que está fomentando esta unidad entre todas las iglesias. Sí, esa es una pieza importante el Papa para hacer este movimiento, llevar a cabo esta acción, porque de acuerdo a las profecías, gran parte de la influencia de la unión va a ser por parte de la bestia, y la bestia viene de Roma. Entonces tiene que haber ese brazo derecho, políticamente hablando, religiosamente hablando, de muchas maneras, políticamente, militarmente hablando, de muchas maneras se tiene que unificar todo el mundo para que tenga una cavidad, un camino preparado para este ser que va a venir de parte de Satanás, el anticristo. Así es. Estamos hablando del nuevo orden mundial, lo que se conoce en las redes y pues fuera de ahí o más allá de ahí como el NBO, Nuevo Orden Mundial, o NOB. Así es. Ahora, concepto masónico, según esto. Sí, hay una cosa muy importante que hay que aclarar a todos los Gebrota escuchas. Y es que ese concepto de que el Papa esté preparando todo como un ecumenismo final es porque es importante que Satanás gobierne sobre todo el mundo. Es uno de sus anhelos que siempre ha preferido, y que de alguna manera la presencia del Espíritu Santo, dice según Tesalonicenses 2:8, se lo ha impedido. Pero cuando el Espíritu de Dios se aparte y este hombre de pecado se manifieste, todo este caminito va a estar preparado para que ninguna religión se pelee con otra. Y ese es un trabajo que el ecumenismo ahorita está labrando, está puliendo, porque ¿cómo es posible que una religión que tiene un Dios diferente, una doctrina diferente, o a lo mejor multitud de dioses diferentes, de repente se quiera aliar con otra que puede tener una creencia no nada más diferente, sino que aparte contraria, sus principios exactos se opongan a los de la otra religión? Vamos a poner un ejemplo entre los testigos de Jehová y los católicos. Un testigo de Jehová puede decir que María no debe ser adorada y puede sustentarse en la Biblia. Pero a lo mejor el católico no lo puede entender porque él ve que el mandamiento bíblico que le está dando el testigo no le checa, porque en su religión siempre le han dicho que tener una imagen es como recordar a ese santo, como tener una forma de tener en reverencia a esa persona que murió y que tiene poder para poderle hacer alguna petición o algún rezo. Sin embargo, el católico sí comprende bien que el hijo es igual al padre, y el testigo no lo cree así. Efectivamente. Entonces aquí estamos viendo dos movimientos religiosos que se están contrapunteando, y que sin embargo pues se está trabajando en Roma en estos acuerdos para que todos se respeten a todos se unifiquen, todos con todos, y finalmente este ecumenismo lleve como resultado a que
todas las naciones en un sentido se unan con un solo gobernante, y este gobernante le suministre paz, recursos económicos, libre la guerra, tranquilice las hambres, tenga un poder incluso satánico para poder hacer milagros, y todas las naciones puedan verlo a él como un único gobernante digno de ser escuchado en cuanto a mandamientos y en cuanto a ser temido por su poder. Pero este gobernante mundial va a ser ayudado o va a trabajar en conjunto con el falso profeta. Digamos que el falso profeta es quien le va a poner a todas las religiones unificadas para que no haya desavenencias, no haya diferencias entre religiones y no haya las persecuciones ni las matanzas que hay por crímenes de religión. Así es, en este sentido podemos recordar que se habla de... hay 4 personajes mencionados. Uno es el dragón, otro es la bestia que sale de la tierra, otro es la bestia que sale del mar, y también dice que había otra bestia. Hay que recordar que detrás de todo esto está el dragón, que es Satanás. Tiene a un gobernante con una mente brillante a nivel mundial, que es el anticristo. Lo va a traer, lo va a poner. Así es. Tiene a la bestia como una persona para hacer pactos, porque esta persona que representa este gobierno con el que va a hacer alianza el anticristo, esta bestia es un gobernante que tiene mucha influencia a nivel mundial y económica, tiene el potencial de un gobierno reconocido globalmente. Hacen una alianza estas 2 bestias, pero también se habla de una tercera bestia que dice que esta tercera bestia muchos se le atribuyen a este sentido de falso profeta, y sin duda debe de ser un brazo derecho de estos personajes, debe de ser un brazo que haga los acuerdos, que haga las visitas. El falso profeta alude a un líder religioso, porque solo se habla de profetas en el mundo de religión, no en el mundo de la política. Pero eso sí, en el sentido de, por ejemplo, cuando los profetas eran mandados a ungir reyes, es como que el contacto para empezar a hacer las alianzas, las intercesiones, los halagos a la bestia, porque dice que esta bestia le da alabanza a la primera bestia, entonces es una persona que está ensalzando al otro gobernante para que le sigan, y de alguna manera este brazo derecho de falso profeta remite a un personaje que sin duda alguna, también influenciado por Satanás, quiere reforzar este impulso global demoníaco por medio de alianzas. Y se habla mucho acerca de la Unión Europea, se habla acerca de la ONU, se habla acerca de organizaciones mundiales con una potencia interesada en que haya paz. Pero para que haya unidad mundial entre naciones, primero tiene que haber unidad de religión o entre religiones. Por eso es tan importante para Satanás el ecumenismo. Hay un ecumenismo que Satanás está trabajando a nivel cristianismo, o sea, a nivel de unificar a todas las denominaciones, llegando a la conclusión de que pues, todos creemos finalmente en el mismo Dios, en Jesús, y todos creemos en lo mismo. Pero hay otro ecumenismo a nivel interreligioso, unificar el judaísmo con el islam, con el cristianismo, con el shintoísmo, con el hinduismo, con todas las religiones. Son 2 perspectivas de ecumenismo, una dentro del cristianismo que está escindido de una manera impresionante, o sea, hay una cantidad de denominaciones incontables, y por otro lado este ecumenismo a nivel religión. Sí, el ecumenismo, bueno, por darle ese título adentro del movimiento, no es bíblico propiamente hablando, pero es algo real, que la Biblia habla de que se van a tratar de hacer alianzas. Sí. No nada más políticas, religiosas. De hecho, de todo tipo. El propósito es tener acuerdos mundiales que unifiquen el gran desorden y caos que hay. El punto de todos los movimientos que de alguna manera buscan unificarse. Todos los movimientos que buscan unificarse en las denominaciones han buscado derribar esas barreras de división. Muchas veces entre ellos decían, no, pues es que no vayan con tal hermano porque es de otra denominación, y se les olvidaba que el cuerpo de Cristo, nadie puede decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, porque para empezar no son las iglesias ni las denominaciones las que tienen la salvación, sino el Espíritu Santo cuando bautiza otorga el lugar al miembro donde le corresponde. Entonces eso ya queda descartada totalmente la idea de que allá en esa iglesia tienen la verdad y en mi denominación son mejores. O sea, ese es un trato de unidad que
que procuran lograr porque entre ellos mismos están divididos. Pero los hijos de Dios jamás van a creer en el ecumenismo porque saben que solo Cristo salva. No es solo el cristianismo salva, solo Jesús salva, no el cristianismo. Sí. El cristianismo no salva a nadie, al contrario, lo entierran. Sí, lo que pasa es de que ellos lo manejan a este nivel de por qué tantas denominaciones, por qué tantas alianzas, por qué tanta unificación, por qué... Sabemos que es la iglesia apóstata. Aquí en Polvo y Miseria se ha denunciado una y otra vez la existencia de dos iglesias, una verdadera y una falsa. Lo que pasa es de que, bueno, en el centro... Este cristianismo sí se va a incorporar al ecumenismo, tarde o temprano. Lo que pasa es de que sí, hay que separar cuando una iglesia verdadera sí quiere empezar a perdonar y unificar y estar en paz con los demás miembros del cuerpo de Cristo originales y genuinos, y otro donde la iglesia apóstata, movido por la emoción, da una cara en esas reuniones de que pues todos unámonos, todos estemos en perdón, en paz, pero de repente en un sentido individual no lo están, en sus conciencias no lo están. En ese sentido la iglesia apóstata vende una imagen. La iglesia apóstata vende una imagen y la verdadera iglesia tiene al Espíritu Santo que redarguye y que fortalece. Entonces son dos cosas diferentes. Pasando al ecumenismo ya secular, mundano, para ellos sí es importante que todas las religiones es principalmente lo que buscan, que se unan. No lo buscan tanto en otras áreas de la sociedad, porque de alguna manera ya dictaminando ciertas formas de vivir, las leyes pues ya se pueden acondicionar más fácil. Sin embargo, en el caso de la religión hay mucha discrepancia entre unas con otras, entonces estos acuerdos a los que quieren llegar, lo que procuran es que uno de los ejemplos, el culto guadalupano, por ejemplo, en el caso de ciertos países es prioritario, en otros países tiene otros nombres ese ídolo, y sin embargo están procurando de que aunque tiene diferente nombre, aunque se le da diferente devoción, aunque a veces tiene diferente vestidura y aspecto, lo que están procurando es ver la fisonomía, decir, bueno, es una mujer y tiene un niño, ya eso es suficiente para unirnos, no importa cómo se llame, no importa qué culto se le dé, lo que importa es de que este culto nos hace que nos unamos. Entonces tratan de engatusar a todos los que quieren participar de esta falsa unificación, pues dándoles lo que siempre se hizo mal en el periodo apostólico, querer cristianizar el paganismo. Así es. Bueno, pues para despedirnos, simplemente seguir denunciando. El ecumenismo no es de Dios, ni la religión es de Dios. De hecho, esto del ecumenismo religioso, tratar de unificar todas las religiones, es una de las prioridades actualmente de Satanás, porque muchos consideran que los grandes problemas de la humanidad provienen de la religión, de las religiones, de la diversidad de religiones. El peor problema que ha sucedido en tanta cantidad de movimientos religiosos es que la intolerancia entre ellos mismos ha ocasionado que haya ciertas riñas, peleas, ataques terroristas. No son de Dios. No lo son. Por eso incluso a veces, por eso el Señor Jesús decía allá en Juan 16, muchos pensarán que cuando maten rinden culto a Dios, pero en realidad no conocen ni a Él, ni al Señor Jesús, ni al Padre que le envió, ¿no? Entonces es una buena oportunidad de todos los que están ahí escuchando noticias de que hay una religión mundial que va a ser la efectiva, una cumbre ecuménica. Todos los que estén al tanto o en sus oídos estas noticias deben de saber que el único pueblo es el pueblo de Yeshua. El único pueblo que el único argumento que vale es que se hayan arrepentido de sus pecados y creído que Él ha resucitado de entre los muertos. En ese momento tienes una patria, una nacionalidad que está en los cielos, tienes una nueva persona, tienes una familia en la fe, tienes una nación que es... adquirida con el pueblo y la sangre de Yeshua, y esa es la mejor forma de ser, en tal caso patriota, es ser un soldado y ciudadano del reino de los cielos. Dios te bendiga, Luis. Igualmente, Elías, Dios bendiga mucho. Bueno, esto fue Polvo y Miseria, para que sigas enterándote de los planes satánicos que aparentan ser muy buenos y necesarios, y no le creas al diablo, no le creas a la religión. No creas que el ecumenismo es de Dios, tú prosigue con Yeshua. Hasta la próxima, polvoymiseria.com.